Hola, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con el seminario de investigación. El tema de hoy es la formulación de hipótesis de lo descriptivo a lo inferencial. Primero que nada, es importante revisar eh, por qué de formular adecuadamente una hipótesis. Fíjense que esto es importante porque esto permite garantizar que todo el proceso investigativo pues, resulte de la mejor manera, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que garantizar que la hipótesis sea clara, relevante, testeable. Y bueno, esto lo podemos hacer mediante responder las siguientes interrogantes. Una de ellas podría ser, ¿cuál es el problema o fenómeno que se está investigando? Definir claramente esto permite entonces enfocar la hipótesis. También podemos preguntarnos cuál es la relación que hay entre las variables. Y esto nos va a permitir hacer una identificación de estas variables clave y establecer cómo se pueden relacionar entre sí. Asimismo, también podemos preguntarnos por qué creemos que existe esta relación. Y bueno, esto va a permitir observar cómo fundamentar la hipótesis desde la base teórica metodológica, pero también considerando investigaciones que ya se han realizado en el campo del conocimiento del cual estamos abordando. La transmisión de la transición de la estadística descriptiva a la inferencial, justo es un paso que es fundamental para este tipo de análisis de datos, ¿no? Y se logra a partir de la formulación de hipótesis. Si bien sabemos que la estadística descriptiva va a permitir organizar y resumir los datos en una muestra o una población, la estadística inferencial generaliza o hace inferencia justo sobre una población más grande. Mm. Pero cómo se pasa de una a otra? Bueno, aquí la clave justo está en la formulación de la hipótesis. La hipótesis no es más que una afirmación o conjetura sobre una característica de una población. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una muestra de estudiantes y queremos saber cuál es la altura promedio de ellos. Si esa altura es mayor a unos 70 metros. Si hacemos generamos una hipótesis descriptiva, podríamos calcular la altura promedio de los estudiantes de la muestra, obteniendo un valor de unos 75 metros. En la hipótesis inferencial, la formulación sería en este sentido, se generan dos hipótesis, la hipótesis nula y la alternativa. En la primera, la altura promedio de todos los estudiantes de la universidad es igual o menor a unos 70 metros, mientras que en la alternativa, la altura promedio de todos los estudiantes de la universidad es mayor a unos 70. La prueba de hipótesis sería, utilizaríamos una prueba estadística como la prueba T para determinar si los datos de la muestra proporcionan suficiente evidencia justo para rechazar, en su caso, la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Los pasos que nos permiten formular una hipótesis de forma adecuada, entonces, parten de una pregunta de investigación. ¿Qué quiero saber sobre la población? ¿Cuál es la variable de interés, no? Y a partir de ahí, vamos a identificar cuál es la característica que se desea estudiar, si es la altura, la edad, los ingresos como ejemplos, ¿no? Mientras que la hipótesis nula afirma que no hay diferencia al respecto, y la hipótesis alternativa afirma que hay una diferencia o efecto. Aquí tenemos que considerar la claridad y la precisión, la testabilidad y la relación que se tiene con la teoría. La primera, respecto a la claridad y la precisión, las hipótesis deben ser claras y concisas, como ya habíamos comentado. Y la testabilidad, pues esta debe de tener la posibilidad de ser verificable, ¿no? A partir de datos empíricos. Mientras que la relación teórica, literalmente, bueno, se basa, como habíamos dicho, en conocimientos previos o teorías ya establecidas. Ahí tenemos algunos ejemplos de hipótesis.
Por ejemplo, en educación, los estudiantes que asisten a clases particulares obtienen mejores calificaciones en matemáticas que aquellos que no asisten. En el ámbito de la salud, el consumo regular de frutas y verduras reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ahí hay otros, ¿no? Y bueno, en resumen, la formulación de la hipótesis es justo el puente entre la descripción de los datos y la realización de inferencias sobre una población pues, más grande. Al transformar las observaciones descriptivas en afirmaciones comprobables, es posible obtener conclusiones más sólidas y generalizables. Y justo es lo que estamos buscando. Eh, Ahora un ejemplo de una hipótesis en pediatría. Estas son guías, ¿no? Que permiten a los profesionales de la salud comprender mejor las enfermedades y los factores de riesgo y los tratamientos más efectivos en niños y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de nutrición y crecimiento, una hipótesis podría ser que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida está asociada con un menor riesgo de obesidad infantil a los 5 años. Otra podría ser que los consumos de alimentos ultraprocesados en infancia temprana se relacionan con un menor consumo de frutas y verduras y por ende con deficiencias nutricionales. La exposición temprana a pantallas, teléfonos móviles o tabletas afectan negativamente el desarrollo del lenguaje en los niños menores de 2 años. Los niños que participan en programas de estimulación temprana presentan un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia a los 5 años. La vacunación contra el virus del papiloma humano reduce significativamente la incidencia del cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes. El uso de antibióticos de amplio espectro en la primera infancia aumenta el riesgo de desarrollar alergias alimentarias. Los niños que viven en hogares con altos niveles de estrés experimentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. La terapia cognitivo-conductual es efectiva para reducir los síntomas de depresión en adolescentes. La exposición prenatal a contaminantes ambientales está asociada con un mayor riesgo de trastorno del espectro autista. Los niños con sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina en la adolescencia. Entonces, hay algunas preguntas que podemos hacernos para clarificar y redefinir o refinar nuestra hipótesis. Y aquí se las vamos a mencionar. ¿Es mi hipótesis clara y concisa? ¿Es mi hipótesis comprobable? ¿Es mi hipótesis específica? ¿Es mi hipótesis lógica? ¿Es mi hipótesis relevante? Como pueden ver, responder estas preguntas permitirá justo esa clarificación y ese redireccionamiento que quizás no habíamos considerado cuando planteamos el problema que queremos resolver. Dependiendo entonces del área de investigación, se generarán las hipótesis correspondientes, como aquí tenemos el ejemplo. Es importante considerar que una buena hipótesis va a ser, pues, como decíamos, una guía, ¿no? Que nos va a permitir llegar a buen puerto al concluir nuestro proceso investigativo. Y que esta debe ser lo suficientemente flexible que permita justo la adaptación a nuevos hallazgos, pero lo suficientemente sólida para no perdernos en el esfuerzo de dirección que tenemos en ese sentido. Y bueno, finalmente hay unas herramientas que nos permiten pues ayudarnos a concretar esa clarificación de la que ahora estábamos hablando. Una de ellas es la matriz de hipótesis, que es una herramienta visual que permite organizar y evaluar pues, múltiples hipótesis. Otra forma podría ser el diagrama de flujo, que permite la visualización entre las variables y el proceso de investigación. Y una herramienta que también es muy importante es la revisión bibliográfica, ¿no? Para identificar qué se ha investigado sobre el tema y cuáles son las teorías que más están actualmente en el tiempo que son las más relevantes o las que son las que están
marcando la pauta en el ámbito de estudio que estamos considerando. Y bueno, muchas gracias.